Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de qué es un pueblo prerromano y sobre los pueblos prerromanos de la península itálica. Así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de los pueblos prerromanos de la península ibérica. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de la historia de los pueblos prerromanos de la península ibérica y vamos a comenzar con el pueblo de los Austures. Los Austures fueron un pueblo de origen mixto, ya que estaban compuestos por pueblos preindoeuropeos y pueblos indoeuropeos que eran los celtas. Su extensión geográfica abarca lo que hoy en día es la Comunidad Autónoma de Asturias y partes del departamento portugués de Braganza. De acuerdo a escritores de la antigüedad, como por ejemplo Estrabón, quien fue un historiador de origen griego, Lucio Aneo Floro, quien fue un historiador romano, Plinio el Viejo, quien fue un escritor romano, y San Isidoro de Sevilla, quien fue un religioso de los tiempos de los visigodos. Ellos documentaron que los Austures se dividían en dos grupos dependiendo de la ubicación geográfica que ellos tuvieran. Entonces, unos eran los Austures transmontanos y otros eran los Austures augustanos, y entre los dos grupos incluían a un total de 35 tribus, cada una con sus villas y poblados. Los Austures como tal no constituyeron una civilización unificada. Lo que sucedía es que ellos eran diferentes tribus, las cuales compartían un sistema sociopolítico, cultural y religioso. Entonces, debido a todas estas características, todas estas tribus se agrupan bajo el nombre de los Austures. Las características de los Austures son las siguientes. La primera es que era una sociedad matrilineal, es decir, la mujer tenía un papel muy importante, y esta era una característica común entre los pueblos de la vieja Europa que habitaban el continente antes de la llegada de los pueblos indoeuropeos. Una práctica común era la de la cobada, en la cual la mujer después de dar a luz entregaba el bebé al hombre y ella continuaba con sus actividades diarias. Pero esto no solo sucedía allí, sino que también era una práctica común entre diferentes culturas del mundo. Otra característica es que ellos practicaban la agricultura, pero no era tan importante. Más que todo, ellos se dedicaban a veces a atacar otros poblados para obtener bellotas, las cuales trituraban hasta convertirla en harina para elaborar diferentes productos alimenticios. Las viviendas que construían los Austures eran similares a las viviendas que tenían los celtas, construidas en piedra de manera circular, con cabañas apiñadas, y más adelante fueron recibiendo influencias de otros pueblos mediterráneos y del centro de Europa. El siguiente pueblo son los vascones. Los vascones fueron un pueblo prerromano que habitaron al norte de la península ibérica, en lo que hoy en día es España. Ellos se extendieron por las actuales localidades de Zaragoza, La Rioja, Huesca, Guipúzcoa y Navarra. Sobre los aspectos culturales de los vascones no se sabe demasiado, y esto se debe porque ellos eran un pueblo aislado, habitaban en zonas de difícil acceso
y a esto había que sumarle el hecho de que no manejaban escritura. Por eso se desconoce mucho sobre la cultura de los vascones, tanto antes de la llegada de los romanos como después de la romanización. Entre las características de los vascones se encuentran las siguientes. Ellos se cubrían con pieles para protegerse del clima. También parece que ellos se dejaban el pelo y la barba larga. Ellos practicaban una serie de rituales en los cuales adoraban al fuego y al sol. De hecho, parece que practicaban sacrificios humanos y no se descarta que practicaran la antropofagia o el canibalismo ritual. Aparte, ellos también tenían un culto importante hacia los ríos, como por ejemplo el río Deva y el río Ebro. Todo esto se sabe gracias al estudio arqueológico. Cuando los romanos entraron en contacto con ellos, parece que el contacto fue pacífico, así que Roma obtuvo el apoyo de los vascones mediante una serie de acuerdos con los jefes tribales. Se sabe que cuando los vascones tenían, digamos, algún tipo de conflicto, pues las tribus que se organizaban en caseríos o en aldeas escogían a un jefe para hacer la guerra, pero esta costumbre cayó en desuso durante la dominación romana. Hacia el año 29 a.C. iniciaron las guerras de cántabras, que incluyeron el territorio de los vascones. Por este motivo, el emperador Augusto visitó la zona como motivo de estas campañas. Es en ese tiempo que el territorio de los vascones, que se conocía como Hispania Citerior, cambió su nombre al de Tarraconense. Durante los tiempos romanos, los vascones fueron reclutados como tropas auxiliares en las legiones romanas. Entonces así fue empezando la romanización de este pueblo. Con el pasar del tiempo, la romanización fue muy fuerte en lo que eran los valles, pero en las zonas de difícil acceso, los vascones continuaron con sus costumbres originales, con apenas alguna romanización. Durante los tiempos de los emperadores Trajano, Claudio, Calígula y Nerón, pues la administración romana fue aumentando por el territorio de los vascones y así se fueron estableciendo ciudades, ya que las aldeas pues fueron recibiendo la influencia romana y también se fue estableciendo una administración relativa a los impuestos. Durante la rebelión del emperador Galba, los vascones se unieron a su ejército y ya más adelante en los tiempos del emperador Vespasiano pues continuó aún más la romanización. Hacia el final del Imperio Romano Occidental, los visigodos empezaron a incursionar por Hispania. Entonces los vascones empezaron a realizar una serie de saqueos en lo que se conoce como las vaguadas, que eran grupos de bandoleros no solo en Hispania sino en el decadente Imperio Romano, que se dedicaban a las migraciones y al mismo tiempo a saquear. Entonces, a medida que los visigodos fueron dejando zonas de Hispania sin autoridad, los vascones fueron extendiendo su dominio y también fueron exterminando a otros pueblos prerromanos que ya estaban romanizados y también lo fueron asimilando en este movimiento migratorio. Y es esto lo que más adelante dio origen al actual pueblo vasco. Ya tras la caída del Imperio Romano, los vascones se fueron moviendo hacia el norte y hacia el sur de los Pirineos, donde entraron en contacto con los francos
y con los visigodos, y esto permitió el establecimiento de el ducado de Vasconia. El siguiente pueblo son los lusitanos. Los lusitanos fueron un pueblo prerromano de origen indoeuropeo, el cual estaba constituido por una gran cantidad de tribus, las cuales, al igual que los demás pueblos prerromanos de la península, compartían una serie de características culturales, religiosas, lingüísticas y también políticas. Entonces, a todo este conjunto de tribus que compartían estas características se les conoce como los lusitanos. Y también ellos fueron el pueblo que a Roma más le costó someter en su conquista de la península ibérica. De acuerdo al historiador romano Tito Livio, los lusitanos hicieron parte de los mercenarios de la península ibérica que sirvieron en el ejército cartaginés en su avance desde los Pirineos hasta Italia, en el marco de las guerras púnicas. Parece que los lusitanos, junto a los celtíberos, formaron parte de la caballería que apoyó a la caballería númida del general Aníbal y también del general Asdrúbal en la batalla de Cannae. Algunas de las características de los lusitanos son las siguientes. La primera era que eran fieros guerreros. Ellos también practicaban baños como lo hacían los espartanos, primero con agua fría y luego con agua caliente y vapor. Se mantenían con una sola comida al día. Otra característica es que los lusitanos solo tenían a una mujer como esposa, no más. También ellos practicaban danzas durante los rituales religiosos en los cuales sacrificaban animales y también a seres humanos en honor a sus dioses. Estos últimos estaban compuestos por prisioneros de guerra. Los lusitanos también practicaban gimnasia y también realizaban simulacros de batallas. Por este motivo eran muy hábiles en la guerra de guerrillas, como más tarde los romanos comprobaron. Hacia el año 139 a.C., los lusitanos entraron en guerra contra los romanos y los lusitanos estuvieron bajo el mando del jefe Viriato, quien comandó a los lusitanos en las duras campañas que tuvieron contra las legiones romanas. Viriato murió asesinado por 3 compañeros que se dejaron sobornar por el oro que ofrecieron los romanos. Las legiones romanas estuvieron bajo el mando de Servio Sulpicio Galba, Marco Junio Bruto y Julio César, los cuales sometieron a los lusitanos hasta que finalmente los exterminaron o los redujeron a la esclavitud. El siguiente pueblo son los galaicos. Los galaicos fueron un pueblo posiblemente celta o posiblemente de la vieja Europa que habitaron al noroeste de la península ibérica, en lo que hoy en día es la región de Galicia en España y en partes de Portugal hasta el río Duero, donde allí tenían frontera con los lusitanos, mientras que al este tenían frontera con los austures y con los celtíberos. Sobre el origen de los pueblos galaicos existe un tema de debate, ya que hay algunos académicos que consideran que eran pueblos de la vieja Europa que adoptaron las costumbres de los celtas, mientras que otros académicos consideran que eran celtas legítimos y otros consideran que simplemente se trataba de pueblos indoeuropeos. Los galaicos estaban constituidos por una gran cantidad de tribus, independientes entre sí.
las cuales compartían una serie de características como su lenguaje, su religión, su organización social y también su organización política. Entonces toda esta gran cantidad de tribus pues constituyen al pueblo galaico. Durante los tiempos de la dominación romana, el territorio de los galaicos recibió el nombre de Galaesia y sus habitantes fueron llamados Galaicus. De esta palabra romana proviene el gentilicio actual, que es la palabra gallego. Dentro de esta cantidad de tribus había un grupo que eran los oestrimios, los cuales, a pesar de que eran galaicos y pues con costumbres celtas, pues ellos parece que tenían también costumbres relacionadas con los ligures, y los ligures a su vez eran un pueblo prerromano y también preindoeuropeo, es decir, de la vieja Europa. Más adelante, en una obra literaria conocida como el Libro de las Invasiones Irlandesas, se documenta que las Islas Británicas fueron invadidas por los galaicos, quienes desde la península ibérica se establecieron en Gales, Irlanda, Escocia y Britania, y también en la región de Bretaña en Francia. Sobre este tema hay debate, ya que hay algunos académicos que consideran que realmente eh, los pueblos galaicos y también los de las Islas Británicas y la región de Bretaña en Francia, pues eran pueblos autóctonos originarios que evolucionaron separados entre sí y que más adelante pues establecieron algún tipo de comercio con los galaicos, el cual quedó mitificado en las invasiones irlandesas. Pero también es importante destacar que los estudios genéticos indican que los habitantes de la cornisa cantábrica en la península ibérica, y incluyendo a los antiguos galaecios, pues tienen una serie de parecidos genéticos con los actuales pueblos de las Islas Británicas. Es decir, hay una continuidad genética tanto de los actuales habitantes de la cornisa cantábrica en España y los habitantes actuales de las Islas Británicas. Y esto daría a entender que en el pasado pues sí sucedió alguna especie de contacto o migración. Tal vez no al nivel mitificado de las invasiones irlandesas, pero tal vez sí existió algún tipo de contacto. Por otro lado, escritores como Estrabón, que era un historiador griego, y Plinio el Viejo, quien fue un escritor romano, ellos documentan que cuando los pueblos celtas empezaron a llegar a la península ibérica, ellos cuando se encontraron con los galaicos, pues allí ya existían entre 50 a 64 tribus, lo cual habla de una continuidad territorial antes de la llegada de los celtas. Aún así, los galaicos, pues en su contacto con los pueblos celtas que empezaron a llegar desde Europa Central, pues fueron adoptando una serie de costumbres que más adelante se reflejan en la cultura de los galaicos. También se documenta que al parecer la estructura social de los pueblos galaicos era matrilineal, similar a la de los austures, pero según un poeta latino de la antigüedad llamado Silio Itálico, pues él narra una perspectiva diferente, en la cual indica que eran los hombres los que dirigían la sociedad de los galaicos. Y por este motivo existe debate sobre su organización social y cultural. El siguiente pueblo son los aquitanos. Ellos fueron un pueblo de origen prerromano y también preindoeuropeo,
es decir, de la vieja Europa, el cual habitó en la región de Aquitania en Francia y también en parte de los Pirineos. Parece que ellos estaban conectados culturalmente con los vascones y también con los íberos, ya que dentro de algunas inscripciones que dejaron los antiguos aquitanos hay una serie de paralelismos o de similitudes con deidades y nombres vascones. Aparte, los aquitanos también tenían un importante contacto cultural con los íberos, lo cual supone que hubo una especie de origen cultural. Los aquitanos originalmente estaban compuestos por más de 12 tribus, las cuales fueron derrotadas por Julio César en las guerras de las Galias. Para Julio César, los aquitanos eran un pueblo de la Galia, no de la península ibérica, porque para él su dominio terminaba en los montes Pirineos y su territorio estaba delimitado por el río Garona, el cual los separaba de los celtas de la Galia. Así que para Julio César, los aquitanos eran también un pueblo distinto de los celtas de la Galia, ya que sus costumbres y su organización era diferente. El siguiente pueblo son los íberos. Los íberos fueron un pueblo prerromano que habitaron en lo que hoy en día es el Levante español y el sur de la península ibérica. De hecho, el nombre que tiene la península es gracias a este pueblo. Los íberos estaban constituidos por una gran cantidad de tribus, las cuales eran independientes entre sí. A pesar de esto, estas tribus compartían una serie de características culturales, sociales, políticas, religiosas y lingüísticas que en conjunto constituyen al pueblo íbero. El origen de los íberos es un tema de estudio y de debate en la actualidad, ya que a pesar de que las tribus compartían estas características, cada una tenía un aspecto étnico diferente. Así que se han establecido 4 hipótesis que tratan de responder cuál fue el origen exacto de los íberos. La primera hipótesis indica que los íberos fueron un pueblo originado en el Mediterráneo oriental durante los tiempos neolíticos, los cuales fueron migrando hasta que se establecieron en la península. Esta hipótesis es ampliamente aceptada debido a los hallazgos arqueológicos y también a los estudios genéticos. La otra hipótesis indica que los íberos son el resultado de pueblos migratorios también de la época neolítica, pero que se fueron moviendo desde el sur de Francia y el norte de África hasta que se establecieron en la península. La tercera hipótesis indica que los íberos serían un pueblo de la vieja Europa, el cual, a medida que los pueblos indoeuropeos empezaron a avanzar, específicamente los celtas, pues los íberos se establecieron en la península ibérica como descendientes de esos pueblos de la vieja Europa. Esta hipótesis también tiene sentido, ya que estudios genéticos indican que los íberos tenían ciertas características similares a la que tenían los celtas hacia el año 1000 a.C. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los celtas invadieron la península ibérica entre los siglos IX a.C. y VII a.C. Así que cuando los celtas llegaron a la península, se encontraron con los pueblos íberos que ya estaban establecidos en la región. Así que ahí hubo una mezcla
y así nació el pueblo de los celtíberos. La última hipótesis indica que los íberos serían descendientes de una cultura que se llama la cultura de los campos de las urnas, la cual es una cultura mixta, ya que estaba compuesta tanto por pueblos de la vieja Europa como por pueblos indoeuropeos. Entonces, esta hipótesis también es aceptada debido a que la cultura de los campos de las urnas tenía una costumbre y era que en sus rituales funerarios incineraban a sus difuntos y las cenizas las colocaban en urnas. De ahí proviene el nombre de esta cultura. Y en el caso de los íberos, uno de los hallazgos arqueológicos que indica que hay una conexión con esta cultura es la Dama de Elche, la cual es un busto funerario de una dama ricamente ataviada, pues la cual indica que posiblemente era una urna funeraria. Y esta práctica también la tenían los pueblos íberos a nivel general, por lo que esta hipótesis también es aceptada. Los íberos también fueron un pueblo que entraron en contacto con diferentes culturas. La primera de ellas fue con los celtas, cuando estos empezaron a invadir la península ibérica entre los siglos IX a.C. y VII a.C., dando origen al pueblo de los celtíberos. También entraron en contacto con los fenicios, los cuales eran un pueblo comercial y pacífico que habitaba en la región del Oriente Próximo, en lo que hoy en día es el Levante Mediterráneo. Ellos establecieron una serie de acuerdos con los íberos mediante el trueque, en el cual empezó la explotación de minas de oro, plata y estaño. Los fenicios fundaron una serie de colonias como por ejemplo en Málaga, en Cádiz y también en Almería. Tanto los fenicios como los íberos se beneficiaron de estos acuerdos comerciales, por lo cual el entendimiento fue pacífico. Después empezaron a llegar los griegos, específicamente de la región de Anatolia, los cuales también de manera pacífica establecieron el intercambio comercial con los pueblos íberos, estableciendo varias colonias griegas en la península ibérica, como por ejemplo en la región de Cataluña, también en Marsella, en Francia, y en otras partes. Después de esto, surgió una gran potencia en el Mediterráneo occidental, y esta gran potencia fue Cartago, la cual estaba establecida en lo que hoy en día es Túnez. Pero Cartago tiene sus orígenes en la civilización fenicia. Entonces, los cartaginenses establecieron el control de las colonias que anteriormente habían pertenecido a los fenicios y también a las colonias griegas. Entonces, más adelante en el Mediterráneo surgió la civilización romana y Roma entró en guerra con los cartaginenses por el dominio del Mediterráneo. A este conflicto se le conocen como las guerras púnicas y es aquí donde entra el contacto con los íberos. Y es que los cartaginenses, después de haber sido derrotados en la primera guerra púnica, contrajeron una gran deuda con los romanos y para poder pagarla, los cartaginenses se establecieron en la península ibérica, entrando por el río Guadalquivir. Entonces, los cartaginenses, por medio de la diplomacia y la fuerza militar, pues fueron estableciendo su dominio hacia el sur de la península ibérica, mediante tratos y la violencia, pues fueron sometiendo a los pueblos prerromanos de la península
y así se fueron expandiendo hacia el norte y empezaron a tener dos beneficios. El primero fue que empezaron a explotar las minas de oro, de plata y de estaño. Y también empezaron a reclutar dentro del ejército cartaginés a los pueblos prerromanos de la península, como por ejemplo a los celtíberos y a los íberos. Pero esto no significa que todos los pueblos apoyaran a los cartagineses, ya que muchos pueblos íberos pues lucharon por su independencia y pues se enfrentaron constantemente a los cartagineses. Hubo un momento en el que comenzó la Segunda Guerra Púnica y resulta que, pues en este caso los cartagineses atacaron la ciudad de Sagunto, que era una ciudad íbera aliada de los romanos. Entonces, más adelante, Roma derrotó en la Segunda Guerra Púnica a los cartagineses y obtuvo el dominio de la península ibérica. Entonces, cuando obtuvo el dominio de la península ibérica, pues a la par de que iba luchando contra los cartagineses, pues los romanos tomaron el control de la península. Y en ese momento, mientras que romanos y cartagineses se enfrentaban, pues los pueblos íberos y celtíberos apoyaban a uno u otro bando dependiendo de la cantidad de dinero que estos estuviesen dispuestos a pagar por su servicio. Entonces, más adelante, cuando sucedió la derrota definitiva de Cartago, la península ibérica quedó bajo el control romano. Pero el dominio romano sobre la península tardó 200 años, y esto se debe porque la administración romana cometió una serie de abusos contra los pueblos prerromanos de la península ibérica y pues se empezaron a levantar contra la dominación romana. Y así fue que se desarrollaron las guerras lusitanas, las guerras cantábricas y las guerras celtíberas, las cuales culminaron con el dominio romano de la península. El siguiente pueblo son los celtíberos. Ellos fueron un pueblo prerromano que habitaron en la península ibérica. Posiblemente puede que hayan sido pueblos de la vieja Europa, posiblemente puede que hayan sido celtas, o posiblemente puede que hayan sido pueblos de la vieja Europa que fueron celtizados por pueblos celtas que fueron llegando a la península ibérica por medio de una migración originada en Europa Central. Esto se debe porque la historia de los celtíberos aún está en estudio y hay dos aspectos que son tema de debate. El primero es cuál es el origen exacto de los celtíberos y el segundo es sobre cómo fue ese proceso de asimilación con los pueblos celtas, es decir, si fue algo autóctono, o sea, que ellos eran celtas como tal, o si ellos recibieron la influencia celta por medio de distintas migraciones. Para responder a esto, se han establecido dos hipótesis. La primera y más clásica es la de la migración celta, en la cual los celtíberos son el resultado de la llegada de pueblos celtas desde Europa Central, los cuales pues se encontraron con los pueblos íberos y ahí sucedió un proceso de asimilación que dio como resultado la aparición de los pueblos celtíberos. Pero en esta hipótesis clásica, la llegada de los celtas no sucedió de un solo movimiento como tal, sino que las migraciones celtas fueron sucediendo paulatinamente y fueron en diversas etapas. Entonces, una primera etapa de pueblos celtas que llegaron a la península ibérica, pues provenían de la región de los Balcanes, ya que los pueblos celtas que allí se encontraban fueron desplazados por los ilirios, que son un pueblo de origen indoeuropeo balcánico. Entonces los celtas se fueron moviendo
hasta que cruzaron los montes Pirineos y se establecieron en la península. La otra oleada migratoria sucedió desde lo que hoy en día es Westfalia en Alemania. Entonces, a medida que los pueblos celtas se estaban estableciendo, pues se empezaron a presionar entre sí y hubo grupos que se fueron moviendo desde Alemania, pasando por Francia, y así llegaron a la península ibérica. El otro movimiento tiene que ver con celtas que aparentemente eran de la región de Bélgica, entre el río Mosela y el río Rin. Entonces ellos se fueron moviendo y así llegaron a la península ibérica. Y el último movimiento migratorio ya sucedió fue cuando los pueblos germánicos empezaron a descender por Escandinavia y empezaron a presionar a los pueblos celtas. Entonces ellos nuevamente se fueron moviendo y así llegaron a la península. Esta es la primera hipótesis. La segunda hipótesis es un poco más distinta porque en esta se plantea la posibilidad de que el origen de los pueblos íberos y celtíberos pues se encuentra en la cultura de los campos de las urnas, ya que hay una serie de características que comparten entre sí, y esto pues ya lo expliqué en la historia de los pueblos íberos. Entonces, al parecer, como la cultura de los campos de las urnas tenían una serie de características tanto de pueblos de la vieja Europa como de pueblos indoeuropeos, pues ahí hubo un origen protocelta. Entonces, parece que el origen de los celtíberos y sus características celtas, y bueno, no solo de los celtíberos, sino también de otros pueblos como los astures o los vascones, o los cántabros, o los mismos galaicos, pues parece que fueron evolucionando de manera local como pueblos protoceltas originados en la cultura de los campos de las urnas, que tenían características de la vieja Europa y pueblos indoeuropeos. Entonces, pues así fue de manera autóctona como se fue desarrollando estas características celtas, las cuales pues más adelante fueron complementadas a través de las migraciones de pueblos celtas que venían desde Europa Central. Inicialmente, los íberos habitaban en pequeñas aldeas constituidas por grupos de cabañas, y su economía estaba basada en la agricultura y en la ganadería transhumante. Más adelante, ellos empezaron a vivir en poblados fortificados conocidos como claustros. Ellos entraron en contacto con las grandes potencias mediterráneas, Cartago y Roma, hacia el siglo II a.C. Ellos establecieron alianzas con ambos bandos y también los combatieron, dependiendo de cuánto dinero estuvieran dispuestos a pagar romanos y cartagineses por sus servicios. Más adelante, los celtíberos entraron en una gran guerra con los romanos en lo que se conoce como las guerras celtíberas, las cuales fueron bastante complicadas para Roma. Aún así, los celtíberos fueron derrotados y fueron romanizados. A pesar de esto, ellos intentaron rebelarse en varias oportunidades, como por ejemplo en las guerras sertonianas. Aún así, estos conflictos ya fueron menores para Roma y los romanos lograron contener a los celtíberos con facilidad y proseguir con la romanización, la cual finalmente se completó hacia el siglo I a.C. El último pueblo es la cultura de Tartesos. Esta fue una civilización que se desarrolló al sur de la península ibérica, en lo que hoy en día son las regiones españolas de Huelva, Cádiz, Badajoz
y Sevilla, y en el Algarve portugués. Esta civilización se extendió por el río Betis, que actualmente es conocido como el río Guadalquivir. Esta cultura fue documentada por diversos escritores e historiadores de la antigüedad, como por ejemplo el historiador griego Hecateo de Mileto, el historiador griego Heródoto y el poeta latino Rufo Festoavieno. Esta cultura presenta una serie de características que la diferencian de los demás pueblos prerromanos, y es que se trataba de una civilización avanzada. Sobre el origen de los tartesos, aún es un tema que se encuentra en estudio y permanece en debate. Así que para tratar de responder a cuál es el origen de los tartesos como tal, se han establecido tres hipótesis. La primera indica que ellos son descendientes de los pueblos de la vieja Europa, los cuales evolucionaron de la época neolítica y ellos entraron en contacto con los fenicios y aprendieron sus características culturales, sociales y políticas. La segunda hipótesis, que es la más aceptada, indica que hubo un contacto entre los pueblos de la vieja Europa que se encontraban en la zona de Tartesos con los fenicios, los cuales se establecieron en esa región y trajeron parte de su cultura, la cual pues al final se terminó mezclando con estos pueblos autóctonos y dio origen a la civilización de Tartesos. Esta idea es la más aceptada porque la cronología de los estudios arqueológicos pues ha encontrado evidencia de una colonización fenicia y a la vez el desarrollo de la civilización de Tartesos. Y la tercera hipótesis es una idea difusionista, la cual indica que el origen de la civilización de Tartesos se encontraría en la migración de culturas orientales, como por ejemplo los pueblos indoeuropeos o los pueblos del mar, los cuales desplazaron a diversos pueblos orientales de origen helénico que terminaron estableciéndose en la península ibérica, y esto explicaría el desarrollo avanzado que tenía esta cultura. La historia de la civilización de Tartesos se divide en una serie de etapas. La primera de ellas comienza hacia el final de la Edad del Bronce, en la cual los primeros habitantes de Tartesos construían asentamientos que tenían forma oval y su organización social era bastante incipiente, principalmente regida por guerreros. Los asentamientos que construyeron en esta fase no seguían un orden como tal, sino que se iban construyendo al azar o donde los habitantes mejor creían que estos asentamientos se podían construir. Por ejemplo, en zonas de fácil defensa. Aún así, los constructores se aseguraron de que sus establecimientos y sus aldeas controlaran las rutas hacia los valles. También en esta etapa de la Edad del Bronce final, y con el pasar del tiempo, la sociedad de los tartesos se empezó a volver más compleja. Entonces, en este punto, los asentamientos como las aldeas empezaron a fortificarse y al mismo tiempo ya las nuevas construcciones empezaron a seguir un orden de construcción. A principios de la Edad del Hierro, ellos continuaron con su desarrollo y basaron su economía en la agricultura y en el pastoreo transhumante. En ese momento,
también empezaron a trabajar la metalurgia, ya que la región de los Tartesos tenía varias minas de oro, de plata y de estaño. En ese momento comenzaron a llegar las primeras oleadas de habitantes orientales, quienes eran los fenicios. Este pueblo de comerciantes pacíficos se estableció entre la civilización de Tartesos y ahí empezaron a traer todas sus características culturales, las cuales se fusionaron con las características culturales que ya tenían los tartesos. De esta manera empezó a haber un desarrollo cada vez mayor de la civilización de los tartesos, siguiendo el ejemplo de los fenicios. De esta manera se empezaron a trabajar las minas y también surgió la primera figura histórica de este pueblo, que fue el rey Tarteso. Más adelante, también durante la Edad del Hierro, pues ellos entraron en contacto con los griegos, los cuales pues también empezaron a traer sus características culturales. Entonces de esta manera la civilización de Tartesos empezó a adquirir un grado de complejidad cada vez mayor. Finalmente la civilización de Tartesos pues tuvo una importante pérdida y fue que en la batalla de Alalia, en la que los cartagineses se unieron con los etruscos, pues ellos vencieron a los griegos y de esta manera la civilización de Tartesos quedó sola, o por lo menos perdió su comercio. Al mismo tiempo, los cartagineses, que inicialmente habían sido una colonia de los fenicios, ellos se independizaron y fundaron su propio estado que se convirtió en una potencia. En este punto sucede la caída de la civilización de Tartesos. Al respecto se han establecido varias teorías. Una es que los cartagineses hayan arrasado con esta civilización, haciéndoles pagar su alianza con los griegos. Otra hipótesis argumenta que los cartagineses también deseaban controlar Tartesos, no solo por la alianza con Grecia, sino porque la región era rica en minería y también en agricultura. Y por último, la última hipótesis indica que la civilización de Tartesos pues cayó ante el ataque de los pueblos celtíberos y los pueblos íberos, incluyendo otros de la península ibérica. Como no se sabe exactamente cuál fue el final de la civilización de Tartesos, pues las teorías y las hipótesis pues son válidas. Por otro lado, en la región en la que los tartesos dominaron, pues ahí se desarrollaron una serie de pueblos que al parecer eran originarios de esta cultura, como son por ejemplo los turdetanos, los opidanos, entre otros, los cuales pues se fueron mezclando con los otros pueblos como los lusitanos, los íberos y los celtíberos. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o pueden dejar su comentario. En el siguiente video vamos a hablar acerca de la historia de los pueblos prerromanos de los Balcanes y un poco sobre los otros pueblos europeos que se encontraban por fuera de las fronteras romanas. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.